¿Por qué Israel perdió su identidad? El misterio se ha revelado. No solo sabemos lo que les ocurrió a las 10 tribus perdidas, sino que también sabemos por qué perdieron completamente su identidad. La parte principal de los israelitas, o sea, el reino del norte, que llevó el nombre del reino de Israel, se convirtió en una nación perdida en toda la historia. Según los registros históricos, tal parece que se le hubiese tragado la tierra. La historia lo registra hasta su cautiverio en manos de Asiria, entre los años 721 y 718 a.C. Ellos fueron removidos de sus ciudades, pueblos y granjas en la parte norte de Palestina y fueron llevados en esclavitud a Asiria, en la costa sur del Mar Caspio. Pero en los años 604 a 585 a.C., cuando el reino sureño de Judá fue llevado cautivo por Nabucodonosor de Babilonia, los asirios habían emigrado al noroeste, llevando consigo a las 10 tribus perdidas de Israel. Totalmente habían desaparecido, se habían perdido de vista, hasta donde se desplomaron en sentido noroeste o donde se asentaron finalmente, constituye una página en blanco de la historia. ¿Cuál es la explicación que dan los historiadores y teólogos? No sabiendo la respuesta correcta, ellos explican esto de manera errónea. Ellos suponen de manera errada que todos los israelitas eran judíos y que los 13 millones de judíos que existen hoy en el mundo constituyen la totalidad de los israelitas que han quedado hasta este tiempo. Algunos teólogos sostienen falsamente que todas las 10 tribus llevadas cautivas a Asiria en el 721 al 718 a.C., regresaron a Jerusalén con los judíos para reconstruir el templo 70 años después del cautiverio de Judá, 604 al 585 a.C. Pero esto es un error craso. Solo una parte de Judá regresó, y esa parte que regresó estaba compuesta por miembros de las tribus de Judá, Benjamín y Leví. Puede comprobar esas genealogías en los libros de Esdras y Nehemías. Se asume que los judíos constituyen Israel, la totalidad de Israel, porque ellos nunca perdieron su identidad. Hay una razón por la cual los judíos conservan su identidad mientras que la casa de Israel la perdió. Dios les había dado un pacto eterno muy especial que contenía una señal de identidad. Generalmente no es sabido o reconocido que en el monte Sinaí el Eterno hizo un pacto separado, especial y eterno con su pueblo, el cual incluía una señal de identidad. En esta coyuntura debe señalarse que el pueblo de Israel era el único pueblo sobre la tierra con el que Dios estaba trabajando personalmente como su pueblo. Recuerde que Adán y Eva habían rechazado el simbólico árbol que representaba el Espíritu Santo de Dios, así como la relación padre-hijo con él. Sus descendientes, cortados de Dios, se alejaron tanto del camino de Dios que para el tiempo de Noé el mundo estaba lleno de corrupción y violencia. Transcurridas apenas 2 generaciones desde el diluvio, el mundo entero se hallaba siguiendo las apostasías de Nimrod. Génesis 10 del 8 al 12 y 11 del 1 al 9, cuya esposa madre fundó la religión pagana que se apoderó del mundo y ha engañado a la humanidad hasta hoy. Dicho sistema religioso apóstata, iniciado por Semíramis, se extendió a todas las naciones. Pervirtiendo la verdad, se transformó en diferentes variaciones y apareció con distintos nombres en los diversos países. Pero este era el mismo sistema básico de apostasía que cortó al mundo de la presencia de Dios. Y este engaña al mundo entero en la actualidad bajo distintas formas y llevando el nombre de diversas religiones.
Dios había escogido a estos hijos de Israel por la obediencia de Abraham, Isaac y Jacob. Mientras ellos estaban bajo la servidumbre y esclavitud, Dios los llamó para que fueran su pueblo, a quienes les revelaría su verdad. Su religión verdadera, el camino de vida y el destino propuestos para la humanidad. La verdad y el camino de Dios revelados a estos israelitas son simplemente la verdad de Dios y su camino para todos los pueblos de todas las épocas. Si Israel hubiese seguido el camino de Dios, habría cumplido su misión de ser un ejemplo viviente para todas las naciones. Jesús no vino a borrar la verdad de Dios, ni a deshacer su camino de vida, ni a traer una nueva religión, sino a revelar verdades adicionales acerca del venidero reino de Dios y de cómo nosotros podemos nacer en Él. La verdadera nación de Israel del Antiguo Testamento recibió ciertos ritos y sacrificios que servían meramente para recordarle el pecado, solo como un sustituto temporal de Cristo hasta que Él viniera. Hebreos 10 del 1 al 4 y 9, 10. Una vez que vino la realidad, el sustituto se acabó, pero la verdad y el camino de Dios permanecen eternamente. Por lo tanto, Dios le reveló a Israel lo que es su camino para todos los pueblos de todas las naciones, incluso para hoy. Así pues, aquel pacto especial de identificación que fue instituido perpetuamente se aplica hoy a todos los cristianos, a todos los que están reconciliados con Dios y forman parte de su pueblo. Este pacto eterno especial aparece en Éxodo 31, 12, 17 y se refiere a uno de los dos mandamientos de prueba. Y como vimos en el capítulo anterior, Israel fue esclavizada y perdió su primogenitura precisamente por haberlo violado. Habló además el Eterno a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis sábados. Éxodo 31, 12. Nótese cuál es el día del Señor. El Eterno llama a los sábados mis sábados. Los sábados le pertenecen a Él, no solo de Israel, ni son tampoco de ellos, ni nuestro día, sino son de Dios. No son los sábados de los judíos, ni los sábados de los gentiles. El sábado es un espacio de tiempo y cuando quiera que ese tiempo llega no es nuestro, sino de Dios. Esto se aplica a nosotros hoy lo mismo que a ellos entonces. Si lo tomamos para nosotros y para nuestros propios fines, sea trabajo, placer o cualquier otra cosa, estamos robándole ese tiempo a Dios. Vea esto de nuevo. Vosotros guardaréis mis sábados. En Éxodo 28 Dios ordenó que santificáramos el sábado. Dios los hizo santo y nos manda que lo guardemos santo, que no profanemos lo que es santo para Él. Ahora, estudie este pacto especial un poco más allá, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Éxodo 31:13. Qué tremendo significado está condensado en esa porción de esta frase. No obstante, la mayoría de personas que lo leyeron en el pasado fallaron en captar la verdad vital que ésta contiene. Note, he aquí el propósito del sábado, porque es señal. ¿Qué es una señal? Cuando usted camina por una calle principal en la zona de negocios de alguna ciudad, ve por todas partes las señales identificando almacenes, oficinas, fábricas. Si usted quiere saber lo que es una señal, solo busque una palabra en las páginas amarillas, el listado clasificado de los negocios de su directorio telefónico. Usted encontrará nombres tales como Martínez, letreros publicitarios de neón o carteleras comerciales Sánchez y Hermanos,
Si usted llama a alguno de ellos por el teléfono y pregunta qué es lo que hace o vende su empresa, le dirán que hacen señales para empresas, instituciones o individuos profesionales para colgar en su negocio. La señal identifica aquel establecimiento, institución u oficina que hay dentro. Una señal es una insignia, símbolo o ficha de identidad. Usted ve la señal Mueblería de Luis Bravo. La señal identifica al dueño y dice qué tipo de negocio posee. El diccionario de Webster define una señal así: un aviso publicitario desplegado en un edificio, oficina, etc., para anunciar el negocio que se lleva a cabo allí, o el nombre de la persona o empresa que lo conduce. Algo indicando la existencia de una cosa, una ficha o símbolo. Y por supuesto la palabra tiene también sus significados especiales, técnicos en matemáticas, medicina y astronomía. La palabra que Moisés escribió en hebreo y que es traducida como señal es Ot, la cual se define como señal, bandera, faro, monumento, evidencia, etc. Marca, milagro, signo, símbolo. Una bandera identifica a una nación. Un faro es una señal para anunciar la existencia de algo, por lo cual está advirtiendo. Un símbolo es una señal visible, algo que sirve como una señal de identificación para hacer algo. Como por ejemplo, una bandera blanca es un símbolo de rendición. Dios ordenó a su pueblo que guardara su sábado como una señal. Es una señal entre el pueblo de Dios y Dios. El mandamiento dice: es señal entre mí y vosotros. Esta es una señal o símbolo de identidad. Este advierte, anuncia o proclama un cierto conocimiento que identifica. ¿Pero qué conocimiento? Dios responde: para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Leamos esas palabras cuidadosamente. Esta es la señal que identifica para ellos quién es su Dios. Es la señal mediante la cual sabemos que Él es Dios. Esta señal identifica a Dios. Pero, ¿acaso no sabe todo el mundo quién es Dios? De ninguna manera. El mundo entero está engañado, así lo afirma su Biblia. Este mundo tiene un Dios, un falso Dios, Satanás el diablo. Él se hace pasar por un ángel de luz, 2 Corintios 11:14. El diablo tiene sus organismos religiosos, sus iglesias. Y no todos son budistas, sintoístas, taoístas, confucionistas. Muchos se han apropiado el nombre de cristianos, pero sus ministros, según lo declara la Biblia, son ministros de Satanás. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. 2 Corintios 11, 14, 15. ¿Pero estos ministros acaso se atreven a llamarse ministros de Cristo? Lea el versículo 13 de este mismo capítulo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sí, Satanás es el gran falsificador que se hace pasar por Dios. La Biblia lo llama el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. Satanás hace pasar a sus ministros por ministros de Cristo, los cuales acusan a los verdaderos ministros de Cristo de ser falsos apóstoles, para desviar las sospechas de ellos mismos. La cristiandad de este mundo, ¿acaso conoce realmente el verdadero Dios? Ellos creen que sí, y un mundo presa del engaño puede creer muy sinceramente este gran error. El Dios de una persona es aquella persona o cosa a la que sirve y obedece. Pero el Dios verdadero es el único a quien deberíamos obedecer. A este mundo no se le enseña a obedecer a Dios. Su falso cristianismo enseña que la ley de Dios ha sido abrogada. Este fraude en realidad pone a la conciencia humana, estimulada por las falsas enseñanzas de Satanás, en lugar de la ley de Dios. Ese falso cristianismo no enseña, como Cristo sí lo hizo, que debemos vivir por cada palabra de Dios, es decir,
toda la Biblia. Obedece a Satanás, puesto que peca. Por lo tanto, Satanás es el Dios de este mundo. Dios dio su sábado al hombre para que la humanidad mantuviera el conocimiento verdadero y el culto auténtico al Dios verdadero. Ahora bien, ¿cómo es que el sábado identifica a Dios? ¿Cómo distinguir entre el Dios verdadero y el falso? El domingo no hace lo mismo. De ninguna manera. Ve el versículo 17 que habla sobre este pacto especial del sábado. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Éxodo 31:17. El día en que Dios reposó de su obra creadora fue el 7º día de esa semana de la creación. No fue el domingo, el cual es el primer día de la semana. El 7º día es el único día de la semana que señala hacia la creación. ¿Cómo identifica eso? ¿Quién es Dios? Si usted cree que otra persona o cosa es Dios, le probaré que mi Dios es el verdadero Dios, porque cualquier otra cosa que usted pudiera pensar que es Dios, fue hecha o creada por el Dios verdadero. El que creó e hizo todo lo demás es superior a todo lo que Él hizo, superior a cualquier otra cosa que pudiera llamarse Dios. La creación es la prueba de la existencia de Dios. El acto mismo de creación identifica a Dios. Dios tomó lo más perdurable e imperecedero que el hombre conoce, un espacio de tiempo cíclico, el único día que conmemora el acto de la creación. Él tomó el único día que hace recordar constantemente cada 7º día de la semana, el hecho de que Dios descansó de crear en el 7º día de la semana de la creación, lo cual señala la existencia del Dios Todopoderoso, del Dios Gobernador, del Creador. Y Dios apartó ese día en particular como su día. Dios hizo ese día peculiar, sagrado y santo para Él, y lo designó como el mismísimo día en que Él ordena a su pueblo reunirse en adoración. Es el día en que al hombre se le ordena reposar, descansar de sus propias labores y placeres físicos, y renovarse, reuniéndose con otros adoradores obedientes en compañerismo espiritual. Ningún otro día es un memorial y recordatorio de la creación. Ciertamente, Satanás ha engañado a un mundo iluso para que suponga que la resurrección de Cristo ocurrió un domingo al amanecer, el lapso que desde siempre ha sido el tiempo para la adoración pagana del sol. Pero esa suposición no es cierta. La resurrección de Cristo no ocurrió un domingo, sino un sábado. Además, en ninguna parte de la Biblia nos dice Dios que celebremos el día de la resurrección de Cristo. Esta es una costumbre pagana de los hombres, basado solamente en la autoridad apóstata del hombre, contraria a los mandamientos de Dios. Tenemos pues un gran propósito en el sábado. Este identifica a Dios. Es el día en que Él ha apartado para congregación y adoración. Y ese mismo día señala como un memorial a quien debemos adorar, al Creador y Gobernador de todo lo que existe. Pero eso no es todo. El sábado también fue dado como una señal que identifica quién es el pueblo de Dios y quién no. Note esto, el pacto no solamente dice, para que sepáis que yo soy el Eterno, pero lea el resto de esta frase. Para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Éxodos 31:13. Debemos captar todo el maravilloso significado de esta frase. ¿Cuál es el significado de la palabra santificar? Esta significa apartar para un fin o uso santo. El 7º día de la semana de la creación, el día sábado, el Eterno lo santificó, es decir, Él lo apartó para un uso santo. Según vemos ahora, Dios dice que este mismo sábado es una señal de que Él, el Eterno, también santifica a su pueblo, lo aparta y distingue de los demás como pueblo suyo. Aquellos que son su pueblo han sido apartados para un fin santo.
En tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era Israel. En esta época del Nuevo Testamento, su pueblo son los miembros de la propia Iglesia de Dios, los cristianos verdaderamente convertidos y engendrados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el sábado aparta al verdadero pueblo de Dios, distinguiéndolo de los que no lo son? Bueno, si usted ha comenzado a guardar el sábado como tal, o sea, como Dios manda, ya sabe la respuesta. Por experiencia, obviamente. Si usted no lo ha hecho, tan solo comience a guardar el sábado de Dios, santo como Él ordena, y pronto descubrirá que usted está automáticamente apartado de toda la demás gente. El mundo, la gente que usted conoce, algunos miembros de su familia y parientes conocidos en el mundo de los negocios o contactos, ellos los segregarán a usted. El sábado es la señal de Dios. No solo identifica a Dios como el creador y gobernador, sino que identifica también a quienes son verdaderamente su pueblo. ¿Pero cómo lo hace? Permítame darle una definición de Dios. Aunque el único Dios sabio y verdadero es el gran creador y gobernador del universo, también hay muchos dioses falsos. Satanás se hace pasar por Dios ante los engañados, y la Biblia lo llama claramente el Dios de este mundo. Los ídolos eran adorados como dioses y aún lo son hoy, incluso en muchas iglesias que se dicen cristianas. Cualquier persona, cualquier cosa con la que usted sirva y obedezca, ese es su Dios. La palabra Señor significa gobernante, maestro, jefe, aquel a quien usted obedece. Jesús exclamó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Si no le obedecían, entonces Él no era su Señor. Así que, ¿por qué llamarlo Señor si no lo era para ellos? También dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 7:21. Solamente los que obedecen a Dios pueden ser hijos suyos y entrar en su reino. Su Dios es aquel a quien usted obedece. También leemos en la Biblia: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Romanos 6:16. Hablando de las imágenes como dioses falsos, el segundo mandamiento ordena: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esto es, en efecto, obedecerlas. Porque yo soy el Eterno, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad, desobediencia de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20:5-6. ¿Cuán significativo? El mandamiento del sábado es el único de los 10 que es una señal que identifica quiénes son realmente los cristianos auténticos hoy. Este es el verdadero mandamiento de prueba. Un individuo puede ser honrado y recto en su trato con los demás, pero puede tener fama de nunca robar ni mentir. Pero esto no lo identifica ni lo distingue, especialmente como cristiano. Muchos que no son cristianos honran a sus padres, al menos así parece a los ojos de los demás. Muchos son considerados como fieles, leales a su cónyuge. Muchos se abstienen de jurar o blasfemar, y la mayoría no son homicidas a ojos de los demás. Pero su aparente cumplimiento de estos mandamientos no los marca como seres diferentes, como individuos pertenecientes al pueblo de Dios. En realidad, pocos son los que guardan estos mandamientos en el Espíritu, pero esto no lo ve el mundo. En cambio, sí es muy obvio para el mundo cuando la persona guarda el sábado de Dios. Por eso lo hacen tan pocos. A la gente no le gusta que se le identifique como distinta, como perteneciente a Dios y alejada del mundo. La gente quiere ser identificada a ojos de los demás como pertenecientes al mundo.
Sienten vergüenza que los amigos, parientes y contactos comerciales lo identifiquen como gente de Dios. Los hombres suelen ser dispuestos a reconocer los 9 mandamientos restantes, pero se rebelan rotundamente contra el mandamiento del sábado. Y es esta la prueba esencial de obediencia. Esta identifica a aquellos que han entregado su voluntad a Dios, que le obedecen a costa de cualquier cosa, incluso de la persecución. Ciertamente el sábado aparta a la persona, ciertamente es una señal. El día sábado identifica al Dios verdadero, por ser el mismísimo día que Él apartó para que en Él nos congregáramos y le adoráramos. El día sábado identifica al auténtico pueblo de Dios. Identifica a aquellos que guardan el sábado como el pueblo de Dios a los ojos del mundo. En realidad son pocos los judíos que guardan santo el sábado. Esto no puede identificarlos ante Dios como su pueblo espiritualmente, pero ellos al menos reconocen ese día en particular. Y aunque profanen ese día delante de Dios, éste los identifica delante del mundo. La señal de Dios es una que usted acepta voluntariamente. En cambio, la bestia, símbolo del inminente, resucitado Sacro Imperio Romano en Europa, tiene una marca que va a imponer a la fuerza. Es una marca que tiene que ver con comprar y vender, con el comercio, los negocios, el ganarse el sustento o tener un empleo. Apocalipsis 13, 16, 17. Sí, este es el mandamiento de prueba, y el mandamiento del cual dependen su propia salvación y la eternidad. He dicho que Dios hizo el sábado un pacto eterno y perpetuo, enteramente independiente y distinto de lo que llamamos el antiguo pacto celebrado en el monte Sinaí. Entonces, ¿en qué sentido es un pacto? Veamos primero lo que es un pacto. El diccionario Webster define pacto como un acuerdo entre personas o partes, un convenio solemne. Un pacto es un contrato o acuerdo mediante el cual una parte promete ciertas recompensas o pagos a cambio de cierto rendimiento estipulado por la otra parte. El antiguo pacto entre Dios y los hijos de Israel, celebrado en el monte Sinaí, impuso ciertos términos y condiciones que el pueblo habría de cumplir, a saber, obedecer los 10 mandamientos. Dios por su parte prometía la recompensa de convertir a Israel en una nación sobre todos los pueblos. Las promesas eran puramente nacionales y materiales y se referían solamente a este pueblo. Pero el nuevo pacto se basa en mejores promesas, Hebreos 8:6, que consiste en una herencia eterna, Hebreos 9:15. Una vez firmado, sellado o ratificado, confirmado un pacto, no se le puede añadir nada más. Gálatas 3:15. Lo que aparezca debajo de la firma no forma parte legal del acuerdo. En Éxodo 14, del 6 al 8, se describe la celebración del antiguo pacto y de cómo éste fue sellado con sangre. Nótese el final que dice: del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros. Ya estaba hecho, concluido y completo. La celebración del pacto especial del sábado no aparece sino hasta 7 capítulos más tarde, por lo tanto no formó parte del antiguo pacto. Pero reitero, ¿es el sábado un pacto? La Biblia dice que sí. En Éxodo 31:16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Perpetuo significa continuo e ininterrumpido. ¿Pero habría de durar para siempre? La respuesta está en el versículo siguiente: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Cuál era la condición que habría de cumplirse? Guardar el sábado santo. Santo es a vosotros, dice Dios en el versículo 14. ¿Y cuál es el premio prometido para cumplir la condición? Este no es solo una señal, sino también un convenio. Entre mí y vosotros, dice Dios, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Así es,
Dios prometía santificarlos. Iba a apartarlos como santos, como su pueblo santo. ¿Puede pedir usted una promesa mayor? Sí, se trataba de un pacto. Este es un pacto separado, totalmente distinto e independiente. Aunque alguien quisiera argumentar que el antiguo pacto está abolido y que por lo tanto los 10 mandamientos están abolidos, no podría sostener que este pacto duró solamente hasta la cruz. Este último es un pacto vigente por vuestras generaciones, versículo 13, pacto perpetuo, versículo 16, y para siempre, versículo 17. Sí, dice el rebelde que no quiere obedecer, diciendo: pero este pacto es entre Dios y los hijos de Israel por sus generaciones, es entre Dios y los israelitas para siempre. Entonces, ¿usted admite que esto liga a los israelitas a través de sus generaciones? Hay dos respuestas a este argumento, que si usted lo discute, lo condenarán al lago de fuego. 1. No se puede negar que la observancia del sábado es obligatoria para el pueblo de Dios y que lo es para siempre, por todas sus generaciones. Esas generaciones existen hoy, por lo tanto en la actualidad el pacto los obliga. También usted debe reconocer que la salvación y la cristiandad están disponibles para los judíos y para todos los israelitas. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, Romanos 1:16. Por lo demás, el judío puede ser un cristiano convertido. Más aún, la iglesia en sus comienzos estaba formada casi enteramente por judíos. Así que el judío e incluso un cristiano en la iglesia de Dios está obligado a guardar el sábado de Dios como pacto perpetuo, por todas sus generaciones para siempre. Ahora bien, ¿tiene Dios dos categorías de cristianos? ¿Es pecado para un judío cristiano quebrantar el sábado y pecado para los demás guardarlo? ¿Deben los cristianos judíos congregarse el sábado y los de otras nacionalidades el domingo? ¿No dijo Jesús que una casa dividida contra sí mismas caería? ¿Hay dos clases de cristianos? Gálatas 3:28-29 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si el sábado es obligatorio hoy para los judíos en la iglesia de Dios, y si todos somos uno en Cristo, sin diferencia entre unos y otros, entonces también es obligatorio para los gentiles. 2. Pero también hay una respuesta a este argumento. Los pueblos de Estados Unidos, la Mancomunidad Británica y el noroeste de Europa, de hecho, son los pueblos de las 10 tribus de la casa de Israel. El pueblo judío es la casa de Judá. Si el sábado es la señal de Dios que identifica a su pueblo de Israel, entonces, ¿por qué estas naciones no guardan el sábado? La respuesta a esta pregunta es al mismo tiempo la respuesta a otras. ¿Por qué las 10 tribus de la casa de Israel se llaman las 10 tribus perdidas? ¿Por qué sus descendientes se creen gentiles? ¿Por qué esas naciones no conocen su verdadera identidad? Es algo verdaderamente extraordinario, asombroso e increíble. La pasmosa verdad de todo esto es mucho más extraña que una ficción. He aquí los hechos que han estado ocultos por siglos y que son más intrigantes que una novela de misterio. ¿Por qué el sábado es llamado irrespetuosa y burlescamente el sábado de los judíos? ¿Por qué cree todo el mundo que todos los israelitas son judíos y que todos los judíos son los únicos israelitas que hay? He aquí una asombrosa sorpresa para aquellos que han creído eso. Los judíos son únicamente una pequeña minoría de los israelitas. En ninguna parte de toda la Biblia se llama judíos a alguna de las 10 tribus de la nación de Israel. Este nombre de judío se aplica únicamente a la tribu de Judá. Los judíos son verdaderamente israelitas, pero solo parte de los israelitas son judíos.
Tan pronto como ascendió al trono, Jeroboam comenzó a temer que sus súbditos, viajando a Jerusalén para las fiestas anuales, desearan de nuevo a Roboam como rey. Entonces él tomó rápidas medidas para asegurar su propia posición. La tribu de Leví formaba el sacerdocio. Eran los dirigentes, los mejores educados, y gracias al diezmo recibían ingresos 2 o 3 veces superiores a los ingresos de las demás tribus. Con un golpe certero, Jeroboam degradó a los levitas poniendo como sacerdotes a los más bajos e ignorantes entre el pueblo. Así los podría controlar a ellos, y por tanto podría controlar la vida religiosa de toda la nación, tal como han hecho siempre los reyes gentiles. Ante esto, muchos, si no la mayor parte de los levitas, regresaron al reino de Judá y se llegaron a conocer también como judíos. Inmediatamente Jeroboam procedió a establecer 2 grandes ídolos para que el pueblo los adorara. Ordenó que las fiestas de otoño se celebraran en el mes 8º, en vez del 7º, y en un lugar del norte de Palestina que él mismo escogió, en vez de Jerusalén como lo había ordenado Dios. Primera de Reyes 12, 28, 32. Además, Jeroboam cambió el día de reposo del 7º al 8º, es decir, al día siguiente al 7º, que viene a ser, por supuesto, el primero de la semana. Así, el día fijado por él para adorar coincidió con el día del sol pagano llamado hoy domingo. A lo largo de 19 reyes y 7 dinastías sucesivas, las 10 tribus de la casa de Israel persistieron en los 2 pecados básicos de Jeroboam: la idolatría y el quebrantamiento del sábado. Algunos de los reyes añadieron otras prácticas malas y pecaminosas. En los años 721 a 718 a.C., Dios hizo que el reino de Asiria invadiera y conquistara la casa de Israel, sacando a sus habitantes de sus granjas y ciudades y transportándolos como esclavos a Asiria, en la costa sur del Mar Caspio. Pero la casa de Judá, los judíos, una nación distinta e independiente, no fue invadida sino hasta el año 604 a.C. Transcurridas 2 o 3 generaciones desde el cautiverio de Israel, surgió la primera potencia de dominio mundial, el imperio de los caldeos, Babilonia, que bajo Nabucodonosor invadió a Judá entre los años 604 y 585 a.C. Antes del 604 a.C., los asirios habían abandonado su tierra al norte de Babilonia y habían emigrado rumbo al noroeste, pasando por las tierras que hoy son Georgia, Ucrania, Polonia, hasta llegar a lo que hoy es Alemania. Los descendientes de aquellos asirios son hoy el pueblo alemán. La gente de las 10 tribus de Israel también emigró hacia el noroeste. Aunque los asirios habían llevado cautivo a Israel, estos no siguieron como esclavos de Asiria en Europa. Ellos continuaron su viaje un poco más lejos, hacia Europa occidental, Escandinavia y las Islas Británicas. Ahora, ¿por qué se conocen como las 10 tribus perdidas? Porque perdieron la señal que las identificaba como nación. El rey Jeroboam cambió el día de culto del 7º al primer día de la semana, que era el día del sol, el domingo. Los reyes que le sucedieron mantuvieron esa práctica, así como la idolatría. Conservaron su identidad mientras permanecieron en la tierra de Israel y se llamaron por el nombre Reino de Israel. Pero en Asiria dejaron de ser una nación con su propio gobierno y su rey. Ellos fueron meramente esclavos con el paso de las generaciones, adoptaron el idioma asirio y así perdieron su lengua hebrea, tal como lo había predicho la profecía bíblica, y perdieron su identidad nacional. Transcurridas varias generaciones, la tribu de José, dividida en las 2 tribus de Efraín y Manasés, tomó el nombre de British. Ellos retuvieron algunos indicios de su identidad hebrea. Berit o Brit en idioma hebreo significa pacto, y la terminación ish significa hombre.
Así que en hebreo británico, significa hombre del pacto, y precisamente esos son. La tribu de Rubén se asentó en el país que hoy es Francia. Aunque habían perdido su identidad nacional, los franceses hoy tienen las mismas características de su padre Rubén. Actualmente, a través de nuestro folleto gratuito en idioma francés, revelando este ancestro y esta identidad nacional, millares de franceses están comenzando a aprender su propia, verdadera identidad. Las 10 tribus, conocidas como la Casa de Israel, perdieron el rótulo que las identificaba, a saber, el sábado de Dios. Por eso perdieron su identidad nacional. En cambio, Judá sí guardó el sábado. No lo mantuvieron santo, ni lo guardaron a la manera de Dios, pero al menos lo reconocieron y lo siguen reconociendo como el día de reposo que se guarda y se observa. Y el resultado es que el mundo les ve a ellos como el pueblo escogido de Dios. El mundo piensa que ellos son Israel, no meramente Judá. Los judíos no han perdido su identidad, y efectivamente, se conoce su identidad como descendientes directos de la antigua Israel. Y como no se conoce la identidad de las 10 tribus perdidas, aunque mucho más numerosas, entonces el mundo cree que los judíos son Israel en lugar de Judá. Los mismos judíos así lo creen. En esto también está engañado el mundo entero, en que no conoce la verdadera identidad y quién realmente es el pueblo de la primogenitura de Dios. Así es, el sábado es el día de Dios, el verdadero día de Dios. Y es después de todo el día para nuestra gente, doblemente. Primero porque es para todas las personas que son de Dios, incluso las de origen gentil que ahora son de Cristo. Y segundo, porque racialmente e incluso por nacimiento físico, este es el día que Dios dio a nuestros antepasados y ordenó guardarlo santo para siempre. ¿Sabe usted por qué el reino de Israel fue invadido por Asiria y su pueblo conquistado y sacados de su tierra como esclavos en el 721 al 718 a.C.? ¿Sabe usted por qué los judíos, o el reino de Judá, fueron más tarde también tomados cautivos y dispersos por el mundo? Ambas casas sufren este castigo nacional y se vieron obligadas a abandonar Palestina por haber quebrantado el sábado de Dios. ¿Carece de importancia para Dios? Ciertamente no. Y Él no ha cambiado porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Veamos primero por qué Nabucodonosor conquistó a los judíos y los llevó esclavos a Babilonia en los años 604 al 585 a.C. 70 años después de ese cautiverio, de acuerdo con la profecía de Jeremías 29:10, gran parte de los judíos regresaron a Palestina para reedificar el templo y restaurar el culto allí. El profeta Nehemías cuenta por qué cayeron en la esclavitud 70 años antes. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de sábado, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino y también de uva, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de sábado, y los amonesté acerca del día en que vendían sus provisiones. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y nosotros añadís ira sobre Israel profanando el día del sábado? Nehemías 13:15 al 18. Allí está en lenguaje claro. El quebrantamiento del sábado fue causa primordial del cautiverio de Judá. Fue algo tan importante para Dios que Él castigó de esta manera severísima a su pueblo propiamente escogido, con la derrota en la guerra, y luego fueron llevados como esclavos a un país extranjero. Dios define el pecado como infracción de su ley, 1 de Juan 3:4, y su ley dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. El séptimo día es el sábado del Eterno tu Dios. Trabajar el día sábado, profanarlo buscando el placer propio,
haciendo negocios, etc., es un gran pecado y su castigo es la muerte eterna. Los judíos no tenían excusa, pues ya los profetas les habían advertido. Consideremos la advertencia por medio de Jeremías. Así ha dicho el Eterno: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día sábado. Ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de sábado, como mandé a vuestros padres. Pero si no me escucháis en cuanto a santificar el día de sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, yo prenderé fuego a sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Jeremías 17, 21, 22 y 27. Esa fue la advertencia, pero los judíos no hicieron caso. Ahora vea lo que ocurrió. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa del Eterno, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Jeremías 52, 12, 13. Cuando Dios advierte, el castigo es seguro. Ahora veamos lo que ocurrió a la otra nación de israelitas, el reino de Israel, 117 años antes del cautiverio de Judá. Dios le había dado a escoger al pueblo en tiempos de Moisés mucho antes que se dividiera en dos naciones. Esto lo vimos en detalle en el capítulo anterior cuando se habló de Levítico 26. Ahora veamos lo que dijo Dios al respecto por medio del profeta Ezequiel. Ezequiel recibió de Dios un mensaje para la casa de Israel, no para Judá, los judíos. El profeta Ezequiel se hallaba entre los cautivos judíos después de su cautiverio, que ocurrió más de 100 años después de la cautividad de Israel. Para ese tiempo, los asirios habían emigrado desde las costas sureñas del mar Caspio hacia el noroccidente, estableciéndose finalmente en la tierra que hoy llamamos Alemania. El pueblo de la casa de Israel también emigró rumbo al noroeste cruzando Europa, pero ellos no se detuvieron en Alemania. Ellos continuaron hacia el occidente y norte hasta llegar a Europa occidental, Francia, Bélgica, Holanda, los países escandinavos y las islas británicas. Y allí se encuentran hoy, con excepción de la tribu de Manasés, que emigró mucho después a Norteamérica y se convirtió en el país de Estados Unidos. El profeta Ezequiel recibió la comisión de ir desde donde él estaba entre los judíos a la casa de Israel. Ve y habla a la casa de Israel, dijo Dios, Ezequiel 3:1, y entra a la casa de Israel, versículo 4. Pero Ezequiel nunca llevó aquel mensaje a la casa perdida de Israel. No podía llevarlo porque también era esclavo entre los judíos. Hoy, sin embargo, sí está llevando el mensaje, al haberlo escrito en su libro, en la Biblia, y comunicando ese mismo pueblo a través de la pura verdad y el programa El Mundo de Mañana. Esta es una profecía, este es un mensaje para estos pueblos hoy día. Usted lo está leyendo ahora mismo. Dios le ayuda a prestar atención. Refiriéndose primero a la antigua Israel, Dios dice en Ezequiel 20, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy el Eterno que los santifico. Versículos 10-12. Nótese que este pasaje repite las palabras exactas del pacto eterno del sábado, de Éxodo 31, 12, 17. Luego prosigue, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis ordenanzas y profanaron en gran manera mis sábados. Ezequiel 20:13. Una generación más tarde Dios les imploró a sus hijos así. Dije en el desierto a sus hijos,
no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus ordenanzas, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Eterno vuestro Dios. Versículo 18-20. Los versículos anteriores hacen una distinción enfática entre los estatutos, preceptos y sábados de Dios por una parte, y los sábados, estatutos y preceptos de sus padres por la otra. El pueblo estaba observando un día distinto del sábado de Dios, y habían adoptado el día de los paganos, que hoy se llama domingo, pero que era el día del sol y la adoración al sol. Mas los hijos se rebelaron contra mí, prosiguió Dios a través del profeta Ezequiel. Profanaron mis sábados, versículo 21. Entonces, ¿qué hizo Dios generaciones más tarde? Los dispersó en cautiverio nacional y esclavitud, versículo 23. ¿Pero por qué? Porque no pusieron por obra mis ordenanzas, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis sábados, y se les fueron los ojos tras los ídolos de sus padres. Versículo 24. Esta es la respuesta. ¿Tenía importancia para Dios? Continuemos leyendo esta asombrosa profecía. Note que la profecía es para nosotros hoy. Hablando de un tiempo en algún momento pronto, en nuestro tiempo, Dios les dice a nuestros antepasados: vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Ezequiel 20:33. La expresión enojo derramado se refiere a las últimas 7 plagas en el mismo tiempo de la segunda venida de Cristo. Ver Apocalipsis 16:1. El tiempo cuando Cristo reinará sobre nosotros inicia al momento y después de su segunda venida. Por consiguiente, esta es una profecía para nuestros tiempos. Todas las profecías bíblicas que muestran dónde estará nuestro pueblo Israel cuando regrese Cristo en su segunda venida y cuando se produzca el gran éxodo a Palestina, indican que ellos estarán cautivos y esclavizados otra vez. La profecía continúa: y os sacaré entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos. Este es el éxodo venidero, ver Jeremías 23, 7 y 8. Y allí litigaré con vosotros cara a cara. Ezequiel 20, 34, 35. Note esto, este es el verbo hablando, es decir, Cristo. Él estará de nuevo sobre la tierra en persona y juzgará a nuestros pueblos cara a cara. Es hora de despertar a la inminencia y enorme seriedad de esto. Quizás sea una voz aislada la que le esté advirtiendo a usted de esto. Sí, pero Dios se valió de una voz para advertirle al mundo en tiempos de Noé, una sola voz en tiempos de Elías, una sola voz en los tiempos de Juan el Bautista y encarcelado Juan, una sola voz que fue la de Cristo mismo. Si usted pone su confianza en la voz de la mayoría pecadora, sufrirá las consecuencias junto con ella. Note cómo Él litigará. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Eterno el Señor. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, sabréis que yo soy el Eterno. Ezequiel 20, 36 al 38. ¿Cómo litigó él con ellos? Instándoles a santificar mis sábados y no los de sus padres, para que sepáis que yo soy el Eterno. Y aquellos de nosotros que vayamos a Palestina sabremos que Él es el Eterno. ¿Cómo lo sabrán? Por su señal del sábado. Lea los versículos 42 al 44 en su propia Biblia. Dios dice que cuando nuestros pueblos cesen su rebelión y guarden su sábado, se acordarán de sus caminos profanos y se aborrecerán por haber quebrantado el sábado. Estas son enseñanzas muy fuertes. Esta es la palabra de Dios hablándole a usted.